Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black y estoy acá nuevamente para traerles una nueva receta. Y gracias por mirar mis videos. Y también les sugeriría que ustedes puedan visitar mi página web, que es www.vidasanaconana.com. Ok, vamos a empezar con la receta. Lo primero que tenemos que hacer es cocinar los garbanzos o remojarlos un día anterior y cocinarlos. Yo ya los tengo listos y vamos a empezar con todos los ingredientes. Acá yo tengo los garbanzos cocinados que ya están listos, que tiene poco agua y como le dije anteriormente, es preferible cocinarlo antes. Yo estos los he cocinado ayer y hoy día los vamos a terminar de cocinar con el pollo. Acá tengo 3 muslitos de pollo. Los he picado en tiritas y para tenerlo listo. También acá tengo medio pimentón picado y lo he picado en tiritas también. Y acá tenemos media cebolla picada. Acá tengo una taza de espinacas cortadas en trozos. Tenemos orégano en polvo, comino al gusto, cilantro picado, ají rojo, ají colorado, páprica, el ají que tú tengas en casa, todo funciona muy bien. Y acá tenemos ajos molidos. También necesitamos sal y necesitamos pimienta negra. Ok, esos serían todos los ingredientes y ahora vamos a pasar a la cocina a empezar a cocinar. Y voy a empezar con los garbanzos. Cuando esto está empezando a hervir, voy a empezar a preparar el aderezo para los garbanzos. Nuestro garbanzo ya se está cocinando. Lo que voy a hacer ahora es mezclarlo un poco y voy a empezar con el aderezo. Ok, yo tengo la sartén precalentada. Lo que voy a hacer ahora es echarle un poco de aceite para empezar a freír la cebolla. Y le vamos a poner la cebolla a freír. Yo tengo mis garbanzos que están terminándose de cocinar. Y lo vamos a mezclar bien. Y ahí le voy a añadir los pimientos picados. También le voy a añadir el ají colorado. Todo para que salga riquísimo. Acá hay como 2 cucharadas de ají colorado. Todo. Le voy a añadir los ajos. También los cominos. El comino, que es el que más sabor le da y las comidas huelen deliciosas. El orégano seco. Pimienta al gusto. Y le voy a agregar la sal en el aderezo porque queremos que la carne agarre la sal. Y le voy a poner el pollo picado. Lo mezclamos bien. Y esperamos unos minutos para que la carne se agarre sabor con nuestro aderezo. Y esperamos un momento, le voy a subir la temperatura de la candela.
Nuestro pollo ya está listo, ya está encurtido con el aderezo. Ahora lo que voy a hacer es apagar nuestra cocina y lo voy a poner acá en los garbanzos, donde los garbanzos están hirviendo. Si ven mi cámara un poquito que se mueve, es porque yo hago mis videos sola. Y así debería de estar. Y vamos a ponerlo todo ahí. Lo mezclamos bien. Y lo vamos a dejar cocinar unos 30 minutos hasta que estos garbanzos hayan agarrado todo el sabor de la carne y de todo el aderezo que hemos preparado. Y entonces nos vemos en un ratito cuando está cocinando. Los garbanzos todavía están cocinando y voy a dejarle como unos 15 minutos más y ya los garbanzos van a estar listos. Y no lo he puesto todavía la espinaca ni el cilantro, porque como son verduras frescas es lo último que vamos a hacer. Y volvemos en un momento. Los garbanzos ya están en su punto. Lo que voy a hacer ahora es agregarle las espinacas picadas y el cilantro, más o menos así. Y lo que hago ahora es solamente mezclarlo y así es como le debe quedar su garbanzo. Voy a echarle un poquito más de cilantro porque a mí me encanta el cilantro y ya está. Vamos a apagar el fuego de la cocina y así. Y ahorita les voy a enseñar, voy a servir el plato. Amigos, yo acá tengo los garbanzos listos y yo lo que le voy a hacer es acompañarlo con una porción de arroz blanco. Entonces lo que tengo que hacer es servir estos garbanzos. Está delicioso, así como le queda. Yo sé que cocinar garbanzos toma un tiempo, pero son muy buenos. Tienen muchas vitaminas, muchas cosas que le va a beneficiar. Entonces, eso sería todo. Gracias por mirar mis videos nuevamente. La próxima semana le voy a poner otros videos nuevos, ricos, fáciles y sobre todo muy económicos. Nos vemos la próxima semana. Chao.